En esa famosa cita en el artículo El Camino Político, Guzmán dice, porque eso fue la época en los 60 cuando la derecha estaba pensando en robar el concepto de lo social de la izquierda. Entonces Guzmán dice, es una mala idea tratar de gobernar con las ideas de la oposición. No, es mucho más inteligente rayar la cancha de tal forma que si ganan los opositores, ellos estén obligados a hacer más o menos lo que uno habría hecho. Guzmán, de hecho, fue gran fanático de fútbol, pero no tenía el físico para jugar, entonces entendía fue un árbitro y entendía la ventaja que tiene un árbitro en ganar los juegos. ¿Ya? Entonces esa idea de rayar la cancha de tal forma que cualquier gobierno tiene que hacer más o menos lo mismo, no es una fantasía, no es un error de cómo está funcionando el sistema político y constitucional, es el diseño específico de esta Constitución. Y eso nos da la vara para determinar si vamos a poder cambiar o no la Constitución de verdad. ¿Ya? Es si vamos a poder tener un gobierno que puede hacer algo distinto. ¿Ya? No importa qué es distinto, el punto es que se puede hacer algo, se puede cambiar algo. El diseño actual es de tal forma que no se puede. Bueno, con todo este estallido, y las encuestas dicen que un 79-80% de las personas están a favor de una nueva constitución, a favor de una asamblea constituyente. Además que piensan que es algo muy importante. Eso es la sabiduría popular de la gente que yo encuentro tan lindo, tan importante. Yo como profe también tengo que hacer debates con académicos o con representantes de la derecha y es muy triste. Además yo soy extranjero. Entonces cuando uno conversa con esa gente, la primera cosa que me preguntan a mí, con esa cara de auto-odio colonial, porque la derecha chilena tiene esa cuestión de auto-odio, me preguntan, con esa cara de asco, ¿pero por qué vives en Chile? Entonces, como extranjero siempre me ocurre eso. Entonces yo siempre respondo, yo creo que Chile es un país muy lindo, con un altísimo nivel cultural, tiene una literatura muy bonita, tiene música, tiene tantas cosas bonitas. El único problema con Chile es que tiene una élite bananera. Si hay cosas que son primitivas en este país, tiene que ver con el 1% más rico que actúa de una forma completamente fuera de lo civilizado. Bueno, eso corta muchas conversaciones, que es bueno. Pero cuando digo eso, hay un elemento interesante en cómo la derecha ha respondido. Silvia Esaguirre, por ejemplo, que es una de las investigadoras principales del Centro de Estudios Públicos, del CEP, sale diciendo, ¿en qué momento decidimos que cambiar la Constitución es una cosa tan importante? Porque cambiar la Constitución no va a mejorar las pensiones, no va a mejorar la salud, no va a mejorar los bajos salarios. Entonces yo pienso, cresta, la ignorancia de la gente, como ella. Pero curiosamente, en el público general en Chile hay un conocimiento de la política, un sentido común muchísimo más avanzado de esos pensadores e intelectuales de la derecha. Porque todos sabemos que sí, la Constitución es importante. Y eso es un gran avance porque, sin duda, si queremos cambiar las pensiones, si queremos cambiar el sistema de salud, si queremos mejorar los salarios, es necesario cambiar la Constitución. Ahora, hay un punto importante acá, porque yo he ido a muchos cabildos en este proceso y quiero poner un pequeño asterisco. Hay una suerte de confusión a veces que yo escucho de la gente que piensa hay que cambiar la Constitución y donde dice que Chile es un país con un Estado subsidiario neoliberal pequeño, hay que poner Chile es un país democrático de derechos sociales, ¿ya? Y cambiar la parte donde habla de los derechos de salud para decir todos los chilenos tienen derecho a la salud garantizada. Eso no cambia nada. Poniendo muchas frases bonitas en la Constitución sobre la salud, sobre las pensiones y todos los demás, no cambia nada en realidad. ¿Ya? Eso no es el punto de cambiar la Constitución. Yo he estado trabajando mucho este año en el tema de los tratados de libre comercio, sobre todo el tema del TPP-11, ¿ya? El TPP-11 es como uno de esos mega acuerdos donde Chile cede soberanía a cortes internacionales. Entonces yo tuve que debatir por qué el TPP-11 es algo malo y cómo me han respondido los del gobierno. Dicen, pero el TPP-11 dice claramente, este tratado protege el derecho de todos los estados de regular las empresas por razones de salud pública, por medio ambiente, etcétera, etcétera.
Y eso no es mentira, eso es lo que dice el TPP-11. Entonces, si el tratado dice cosas tan lindas, ¿por qué es un mal tratado? Y yo siempre entonces respondía, el problema no es la letra bonita, el problema es cuál es la institución encargada de decidir si se aplica o no esa letra tan bonita. ¿Qué pasa en el caso del TPP-11? Un ejemplo de México, que es súper relevante. En México había una empresa que tenía una planta de desechos tóxicos, ¿cierto? Y esa planta estaba envenenando al vecindario. Entonces, ¿qué hizo el gobierno municipal de esa localidad? Cerraron la planta. Esa empresa, TecMed, demandó a México. Y México, en su inocencia, respondió, pero un momento, en nuestro tratado dice, nosotros tenemos el derecho de regular por razones de salud pública, por medio ambiente, entonces cerrar esa planta es normal. Respondieron los abogados, porque el TPP-11 tiene sus tribunales especiales, que no son jueces permanentes, sino abogados asignados por parte. Esos abogados comerciales respondieron, es cierto que el tratado le da el derecho a regular, por razones de salud, a los estados. Pero, en este caso, no fue una reacción proporcional cerrar la planta. Por ende, México tenía que indemnizar, pagar plata a esa empresa para cerrarla, para que no estuviera envenenando el vecindario, ¿ya? Eso es un ejemplo de un punto importante acá, que uno puede tener muchos derechos y muchas letras bonitas dentro de un texto, de un tratado o una constitución, y puede ser completamente irrelevante si uno tiene unas instituciones, unos tribunales, que son los responsables de determinar si se aplica o no, o cómo se aplica esas reglas, ¿ya? Entonces, el problema real en este momento con la Constitución de 1980 es el Tribunal Constitucional. Eso es fundamental. Yo creo que es la hora, ya que estamos en el tema de cambiar la Constitución, de decir en qué sentido queremos que se cambie, ¿ya? Y yo, ojo, uno casi podría decir, no tenemos que cambiar nada, que se mantenga todas las cosas neoliberales que están en la Constitución, da igual. La única cosa que vamos a caminar es la eliminación del Tribunal Constitucional. ¿Por qué pasa en esa situación? Que entonces no hay ninguna institución que está haciendo cumplir las reglas constitucionales. O sea, que el Congreso puede hacer una ley y entonces la gente dice, pero esa ley contradice lo que dice la Constitución sobre el Estado subsidiario. Da igual, porque ¿quién puede ir para quejarse de eso? ¿Dónde se puede ir para quejarse de eso? Frente al Congreso. El Congreso votó a favor de esa nueva ley. La Corte Suprema no tiene atribuciones para eso. Entonces la única institución sería el Tribunal Constitucional, que se puede eliminar. ¿Me entienden? Lo más importante, la vara entonces para determinar si vamos a tener una nueva constitución o no, si vamos a poder abrir la camisa de fuerza de Jaime Guzmán, es preguntando si vamos a poder pitear el Tribunal Constitucional. Yo estoy para esa campaña. Pitear el Tribunal Constitucional, asterisco. Idealmente, eso es una visión mía de ciencia política, que también piteara el Senado. Porque sería muy bueno tener un Congreso unicameral, porque el Senado ha sido nefasto, constantemente obstaculizando el progreso de las leyes democráticas, siendo aún menos representativo que la Cámara de Diputados. Entonces yo por lo menos pondría pitear el Tribunal Constitucional y pitear el Senado como los dos elementos para una nueva Constitución. Y eso sí cambia las cosas. Porque entonces si lo que queremos es cambiar el modelo económico, eso es la forma de hacerlo, ¿ya? Porque si uno pregunta por qué la gente se está manifestando, no es porque quieren una nueva Constitución. La gente está manifestando porque está enojadísima. Está enojadísima, ¿por qué? Bueno, empezó con el metro, ¿cierto? No es 30 pesos, son 30 años. Lo dijo Piñera. Hasta Piñera lo reconoce. Entonces, ¿qué? Porque, por supuesto, la excusa fue, no son 30 pesos, son 30 años, por ende nosotros no lo vamos a poder resolver en 30 días. Oh, pobrecito. Ya, está bien. Entonces lo que él está reconociendo con ese dicho es que estamos hablando de un problema de raíz, de un modelo implantado hace 30 años, 1989, ese modelo de la transición donde se limita la posibilidad de cambios al modelo económico-social. ¿Ya? La Constitución es el método
eliminar el Tribunal Constitucional, eliminar el Senado, para hacer cambios más profundos que han sido bloqueados. En ese sentido, cuando estamos hablando de transformación, ¿qué pasa acá? Que hace poco se hizo un estudio de desigualdad en Chile y se habló... ¿Sí? ¿Funciona en qué sentido? Sin Tribunal Constitucional, ya. Israel es el ejemplo más obvio de un país que con un parlamento completamente proporcional y unicameral. En el caso del Tribunal Constitucional es bien interesante. Casi todos los países tienen algún tipo de control constitucional en su institucionalidad, pero hay todo un espectro. El Tribunal Constitucional chileno es una excepción total en el espectro de países posibles, ¿ya? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, que está más o menos en el medio. En Estados Unidos, el Congreso puede hacer una ley, ¿cierto? Esa ley pasa. Por alguna razón, uno podría argumentar que esa ley transgrede la Constitución. Si hay personas afectadas por esa nueva ley, esas personas tienen que demandar, tienen que pasar por el proceso judicial hasta llegar a la Corte Suprema. Es un poder que tiene la Corte Suprema posterior a la implementación de una ley, ¿ya? Y además es un poder que ocupan bastante poco, dependiendo de todo un proceso largo. En el caso del Tribunal Constitucional chileno, no es así. En el Tribunal Constitucional chileno hacen una revisión de la ley antes de que salga. Y no porque han habido personas afectadas directamente ellos por esa nueva ley, sino porque hay otros políticos que quieren bloquear el proyecto, ¿ya? Entonces no es una revisión jurídica en ese sentido. Entonces la respuesta es casi todos los países funcionan sin este tipo de modelo, ¿ya? Ahora un debate legítimo si uno quiere reformar el Tribunal Constitucional, crear algo similar a Estados Unidos. Yo lo pongo, pítiatelo porque es lo más fácil. Pero uno puede tener una conversación más de largo tiempo acerca de cuál es la mejor forma de verdad crear una institucionalidad responsable. Si es que la derecha está dispuesta a tener una conversación sensata acerca de eso. Si no, uno pone la posición intransigente que no, que simplemente se elimina y se resuelve el problema. De hecho, ese punto de negociación es importante porque la historia de la Constitución con el problema del Tribunal Constitucional es algo nuevo. No fue tan importante en los años 90. Porque en los años 90 el problema fundamental de la Constitución o el mecanismo que estaba usando la Constitución para limitar la democracia fue lo que Garretón en su momento hablaba como enclaves autoritarios, o que Atria llama los cerrojos, ¿ya? Esos enclaves autoritarios en los 90 eran militares principalmente, ¿ya? Porque la Constitución decía que las Fuerzas Armadas son los últimos garantes de la Constitución. Una cosa si uno piensa súper incoherente, porque si ellos son los últimos garantes, es que ellos deciden el momento que la Constitución está en peligro. Entonces, si están decidiendo ellos, no son solamente los últimos garantes, son los primeros garantes, porque ellos están tomando la decisión. Pero eso estaba tal cual escrita en la Constitución. Habían senadores designados, había el Consejo de Seguridad Nacional, que sabemos que sigue existiendo porque Piñera lo ocupó, pero antes tenía una mayoría militar y podía autoconvocarse. Hoy día tiene mayoría civil y no puede autoconvocarse, ¿ya? Eso es lo que existía antes. Lo que hizo don Ricardo Lagos en 2005, pues yo siempre llevo a mis estudiantes al Archivo Nacional y uno puede pedir las constituciones de Chile, todas. Entonces uno saca 1833, 1925, 1980 y 2005, que es otra constitución, otro documento. Entonces ahí está la firma de Ricardo Lagos, que es una gran cosa para Ricardo Lagos, sin duda. Pero no sé si ha cambiado algo real en cómo funciona la Constitución. ¿Por qué? Para poder cambiar la Constitución en 2005, Lagos tuvo que pactar con la derecha. Bueno, tenía experiencia en eso. 2/3. Consiguió esos 2/3. Entonces la derecha decía, nosotros aceptamos la eliminación de los senadores designados. Vamos a eliminar los últimos garantes que son las Fuerzas Armadas, como la Fuerza Armada. Vamos a eliminar la mayoría militar en el Consejo de Seguridad Nacional. Vamos a poner el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bajo mando civil. ¿Ya? Se hicieron esas cosas que son, digamos, civilizatorias. Se pusieron las Fuerzas Armadas bajo el control de los civiles. Ya, eso se logró en 2005. Pero ¿cuál fue el precio que pagó Lagos para lograr esos cambios? Bueno, tuvo que aceptar que el sistema binominal
volviera como ley orgánica constitucional. Le dieron otra protección. Y además cambiaron el mecanismo del Tribunal Constitucional para tener este sistema binominalizado que tiene hoy en día. ¿No? El punto del Tribunal Constitucional es que está diseñado de tal forma porque uno tiene tantos quórum para llegar a asignar un ministro que va a hacer que termina loteado. Entonces 50-50 y la derecha puede bloquear. Por eso hoy en día el Tribunal Constitucional es tan importante, porque se hizo un cambio falso, pactando con la derecha, con esa idea que la única forma de poder cambiar es aceptando siempre lo que ellos dicen. Y entonces tenemos esas dos instituciones que son un problema súper grande. La existencia de un tribunal constitucional binominalizado que funciona como una tercera cámara, ¿cierto? Que bloquea entonces todas las reformas. Eso lo vimos con aborto en 3 causales, por ejemplo, como de verdad una decisión antidemocrática. Vimos en varias situaciones con educación, con trabajo, que el Tribunal Constitucional sigue bloqueando. Entonces, eso es el problema que tenemos post-2005. Eso es lo que se puede cambiar para responder directamente a la pregunta, como hacen en la mayoría de países. Si tenemos un tribunal constitucional que lo que hace es como argumentar desde la Constitución para bloquear una ley Tengo la sensación... Esa cuestión va a romper en cualquier momento. Que si hay un tribunal constitucional que lo que hace es, no sé, bloquear una ley porque la Constitución... Te dije. Porque la declaran anticonstitucional. Sí. O sea que el problema seguiría siendo la Constitución si es que, bueno, si tiene, no, por ejemplo, el tema del aborto de 3 causales, hay una parte de la Constitución que dice que defiende la vida como ya nacida y que está a punto de nacer. Entonces, por eso se declara anticonstitucional. O sea que, y si vamos a cambiar la Constitución y vamos a ser más proteccionistas o No creo. Pero, no, tiene un problema con el circuito. No. censura, claro. Pónete en el parlante. ¿Aló? Ya, lo que quería decir era que, de todos modos, si es que tuviéramos o no tuviéramos un tribunal constitucional, también hay un problema de fondo que sería la misma Constitución. O sea, en el fondo el tribunal lo que hace es defender la Constitución. Si no hubiera un tribunal constitucional que pudiera defender ese tipo de medidas, también estaría... Ah, entiendo. Ya. Antes de eso, yo quisiera pedirle a todos los vecinos y vecinas que escucháramos la exposición de Hassan, que la termine y que después hagamos las preguntas y hagamos el diálogo. Es una propuesta. Yo de verdad, como estoy improvisando en eso, no tengo tanto más que... si iba a hablar del acuerdo específico que viene. Pero la pregunta es buena. La pregunta, de hecho, viene precisamente con lo que yo estaba a punto de analizar, porque es muy cierto que si uno pone, por ejemplo, en la Constitución, derecho a salud a todos, y uno quiere que el Tribunal Constitucional controla eso, o sea, uno constitucionaliza mucho de esos temas, ¿ya? Se trata de obligar a los políticos a hacer estas cosas, ¿ya? Es súper difícil eso, ¿ya? Porque lo que tiende a pasar con esos sistemas políticos es que en cualquier asamblea la derecha va a tener un grupo de personas grande que van a bloquear ese tipo de reforma. ¿Qué pasa? Eso se vincula con ¿qué pasa si no hay tribunal constitucional? ¿Qué pasa si no hay tribunal constitucional, pero la Constitución dice que existe un derecho a tener establecimientos de educación o que la salud es algo privatizado? No importa. El Congreso puede pasar una ley con el quórum que existe en el Congreso, que es 50% más 1, ¿cierto? Para crear un nuevo sistema de salud. Y no hay ninguna protección constitucional que obliga al Congreso a hacer ese sistema de salud algo privatizado. Ellos pueden hacer un sistema nacional. Depende del Congreso. Sí, eso es la idea. Entonces, para poder hacerlo hay que hacer esos cambios. Sí. Entonces, dentro de esa lógica,
la eliminación del Tribunal Constitucional lo que hace es permite que, independiente de lo que dice la Constitución, y la Constitución puede decir una serie de barbaridades, igual uno puede hacer un seguro único de salud que permite que se mejore para todos la atención médica, ¿ya? En ese sentido yo hablo como lo mínimo. Yo estaba hablando en ese sentido, ¿cuál es la vara? ¿Cuál es la cosa más baja que uno tiene que saltar para decir que hemos ganado algo real? Entonces la vara más baja en eso es la eliminación del Tribunal Constitucional o su restricción severa, porque incluso si no se gana nada más, eso permite que no haya un bloqueo en el futuro de nuevas leyes que se determinan en el Congreso, ¿ya? Eso es mi punto, ¿ya? Si uno además quiere poner cosas en la Constitución que son de protección en general, por supuesto que debe existir un control constitucional para proteger esas cosas, pero hay que limitar. Yo soy reacio a tener un control constitucional muy fuerte, porque quizás debo explicar eso. Hay dos visiones entre los constitucionalistas. Los que hablan de una constitución maximalista que pone muchas cosas y obliga a los políticos a cumplirlas, o una constitución minimalista que es la lista de las cosas con que tenemos un consenso casi total, y son solamente esas cosas, y todos los demás está por la ley ordinaria, por la democracia, por la regla de 50+1. Yo voy más por la constitución minimalista. Pues lo que tiende a pasar cuando uno tiene constituciones maximalistas es que uno depende del sistema jurídico para defender los derechos y no lo hacen muy bien en estos temas. Es mucho mejor tener flexibilidad, democracia dentro del Congreso, dentro de las instituciones para cambiar, y hay tantas cosas que hay que cambiar en Chile. Yo iba a hablar de eso, como al final el sistema de salud, el 7% que va aparte si uno compra ISAPRE, no entra en un fondo nacional. Cambiar eso ya es una pelea tremenda política. Va a durar mucho tiempo, eso no va a pasar de la noche a mañana. En el caso de las pensiones, es súper difícil. En este momento, el 10% que va de todo nuestro dinero a los fondos de la AFP. ¿Podemos sacar eso? La historia en el caso... Bueno, no podemos sacarlo personalmente. El Estado va a tener problemas si trata de cambiar esa ley. Se trató de hacer en Bolivia, y en este momento BBVA está demandando a Bolivia en cortes internacionales porque dicen que Bolivia expropió a la inversión de la AFP. O sea, esas son peleas jurídicas globales duras. Cambiar el modelo económico social chileno va a ser un trabajo largo, lamentablemente, ¿ya? La Constitución nos va a llevar las soluciones. No vamos a poder, a través de la Constitución, tener esos derechos garantizados. Lamentablemente, la única forma de tener derechos garantizados es tener un movimiento social súper fuerte, la gente movilizada, pidiendo cambio en las leyes constantemente. Es un proyecto de, lamentablemente, 10 años. ¿Qué importa la Asamblea Constituyente? Nos permite empezar. La AC es primer paso, es la agenda corta, es la cosa que uno necesita si uno quiere un cambio democrático en este país. Por eso es tan importante el tema de limitar el control constitucional. Es lo que garantiza democracia, ¿ya? Y en eso, ¿qué estamos buscando en este estallido? ¿Por qué es tan importante? No por tener una sociedad de derechos sociales, es solamente para tener democracia. Yo confío después, cuando tengamos democracia, podemos empezar a cambiar las cosas y tener derechos sociales. Yo, que soy economista, trabajo bastante en el tema de cómo uno puede aumentar los impuestos, uno puede dirigir las inversiones para tener un país más diversificado, más próspero, aumentar los salarios y todos los temas. Hay una serie de cosas que uno tiene que hacer para mejorar los salarios de miseria que existen en este país, las pensiones de miseria que existen. Pero cualquiera de esas propuestas, que podemos conversar si tienen preguntas después, pero principalmente el punto acá es que con cualquiera de esas propuestas existe el Tribunal Constitucional que está limitando, y no a través no vale la pena entrar en los fallos de ellos, porque no son fallos reales. Al final es un grupo politizado que lo que busca es bloquear la democracia. Entonces, si queremos transformar, y eso lo dijo Jaime Guzmán tal cual, entonces si queremos transformación del modelo económico, eso es la primera cosa que hay que ganar. Eso entonces lo puse como vara. ¿Estamos? Ya. Entonces quería hablar un poquito del tema del acuerdo que se firmó, ¿cierto? Porque yo creo que eso ha generado mucha confusión, mucho resquemore. Primera cosa, ¿ya? La cocina existe.
Los políticos son un grupo aparte, ¿ya? Pero justamente porque los políticos están por ahí, no me preocupa mayormente las rencillas internas de los políticos, ¿ya? Yo solamente veo desde afuera, desde el movimiento social, ¿qué es lo que uno puede analizar de eso? Primera cosa súper obvia. La derecha, la UDI, está firmando para hacer una asamblea constituyente. Eso no es porque ellos han cambiado de opinión, es porque están cagados de susto, ¿ya? Eso es la única explicación. Ojo, la Democracia Cristiana y gran parte del Partido Socialista también firmando a favor de una asamblea constituyente cuando fue Camilo Escalona, senador PS, que decía es fumar opio crear una nueva constitución. No es que Escalona y sus amigos en el Partido Socialista han cambiado de opinión, están cagados de susto. La única cosa. Entonces, no es chiste. Por eso, la vara que garantiza un cambio constitucional es que los políticos y los empresarios sigan teniendo miedo. Entonces, cuando hablamos de este acuerdo y dicen, no, que una cocina, una traición. No, no es una traición. Es absurdo pensar que es una traición, porque si es una traición, uno está pensando que ellos estaban de nuestro lado. No, son los políticos. Entonces, no, la vara acá es si eso nos ayuda o no nos ayuda, porque hemos logrado doblegar la voluntad de ellos. Y sí, la presión social ha logrado doblegar su voluntad. Pero, en ese sentido, yo apoyo el acuerdo. Yo creo que es un buen acuerdo. Asterisco enorme. La única forma de garantizar que ellos no se echan para atrás en ese acuerdo es manteniendo la movilización y manteniendo el miedo que ellos tienen, ¿ya? Eso es mi interpretación del acuerdo. Entonces, por eso yo siempre estoy diciendo, la gente está empezando por la desconfianza a pelear entre sí, entre los que dicen, no, que el acuerdo es bueno, y los que dicen que no, el acuerdo es malo. Ojo, que hay cosas muy buenas en el acuerdo, hay cosas muy malas. Pero el punto es que nosotros tenemos que estar unidos, porque si nosotros no estamos unidos y no estamos presionando, entonces el acuerdo se va a caer simplemente, ¿ya? En ese sentido yo estoy como el gato de Schrödinger, que yo apoyo a los políticos que firmaron el acuerdo y apoyo a los que no firmaron. Porque están las dos posiciones correctas. Es muy importante que cierta persona de Revolución Democrática, cierta persona más dura, han logrado negociar con la UDI y han logrado un acuerdo que permite la transformación de la Constitución. Pero es muy importante también que grupos como el Partido Humanista no están ahí. Están en la calle presionando para más, ¿ya? Para hacer el análisis rápido técnico del acuerdo. Hubo mucha confusión con el tema de los 2/3, ¿cierto? Es muy importante entender eso. Cambiar la Constitución en este momento exige un quórum de 2/3 para muchos artículos. Eso es la trampa de Guzmán. Pero lo que está hablando el acuerdo es otra cosa. Son 2/3 para, en la Asamblea Constituyente, poner algo en la Constitución. Entonces, si no se logra los 2/3, no llega nada en la Constitución. Les doy un ejemplo típico que siempre están dando. El Banco Central, y soy economista. Banco Central, la autonomía del Banco Central es lo más importante para la derecha. Si nosotros con 1/3 de los votos decidimos decir no vamos a aceptar la autonomía del Banco Central. Con nuestro tercio está bloqueado. No entra en la Constitución. No pueden hacer nada. Esto para ellos es un tremendo problema. De hecho, la autonomía del Banco Central, esa idea que responde a un consejo de expertos, no es tan mala idea. Hay formas de hacerlo razonable, diría yo. Uno puede hacerlo más democrático, pero el punto no es eso. Yo digo, no vamos a tener autonomía del Banco Central en la Constitución hasta que la derecha me dé cosas de vuelta. Porque con mi tercio yo puedo empezar a usar la trampa de Guzmán para ellos. Yo voy a bloquear cualquier wea hasta que ellos empiecen a ser decentes. Eso es lo maravilloso de los 2/3. Yo vi personas diciendo, no, debe ser más bajo. No, debe ser 2/3, porque con los 2/3, el tercio que es tradicional de izquierda, por ejemplo, puede bloquear. Muy útil eso. Entonces, lo de los 2/3, cuando hay hoja en blanco, es algo muy positivo. Lo negativo del acuerdo son dos cosas principalmente. Primero, encuentro insólito e insultante que en 2019 otra vez se está planeando una asamblea constituyente como un grupo de machos. No puede ser que no haya paridad de género, ¿ya? Y eso no es cuota de género, tiene que ser 50% mujeres sí o sí. ¿De qué están hablando? Esas son cosas
civilizatorias básicas. Si eso se tiene que insistir, además de haber cuotas para Gualmapu, para gente indígena, los mapuches, etcétera, etcétera. Sí o sí. Y la otra cosa es que en el sistema de votación hay un sistema con lista de arrastre. ¿Ya? Eso implica que sea todo un partido político pone sus 8 personas, todos sus votos se suman para calcular si van a conseguir un cupo o no. Mientras que si es un independiente que tiene mucha popularidad, pero no tiene una lista detrás, no va a poder entrar. Eso es un riesgo muy grande, porque cuando uno habla de asamblea constituyente, ¿cuál es la definición? Porque ellos cambiaron el nombre, pero sigue siendo asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque es 100% elegido de personas nuevas, no son congresistas, no son autoridades de la constitución actual, son nuevas personas. Además, si uno entra en la asamblea constituyente, no puede ejercer derechos políticos. Dice por un año, debe ser por más años en mi opinión, pero por lo menos van a ser personas nuevas. Esas personas nuevas no deben tener una influencia tan fuerte de los partidos políticos, sino uno va con más de lo mismo. Un mecanismo de lista de arrastre lo que genera es este problema de dar más poder a los partidos políticos. Entonces, yo veo un acuerdo que tiene cosas muy buenas como los 2 tercios y cosas muy malas como la falta de paridad y la falta de un sistema electoral más proporcional. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se garantiza? Estando en la calle presionando. Porque eso es la única forma de ganar estas cosas. Porque no hay traición acá. Ellos siempre están haciendo sus cosas. Y solamente cambian cuando tienen miedo. Perdona, solo hago una aclaración. Lo que tú dijiste no es asamblea constituyente, eso es el Congreso. La asamblea constituyente parte con los cabildos. Con cuidado por la... Sí, hay que tratarlo con amor. ¿Aló? Ya. La Asamblea Constituyente, ya nosotros tuvimos una experiencia que fue una prueba, que fue hace 2 años atrás, bajo el gobierno de la Bachelet. A lo mejor muchos de ustedes participaron en aquellos cabildos locales, provinciales y nacionales. Eso es una Asamblea Constituyente. Vale decir, no dependemos que los representantes que llegan a la Asamblea final sean aquellos que tienen presiones políticas, de interés u otras, o tuvieron que hacer propaganda y gastarse mucha plata para poder llegar a ser un miembro. Los cabildos escogen sus representantes que llevan el voto mayoritario y minoritario de su cabildo al cabildo provincial, el cabildo provincial al regional y después al nacional. Eso es asamblea constituyente. Eso quedó fuera ahora. Por lo que vamos a votar es para escoger en el fondo diputados constituyentes, porque está en el punto 4 del acuerdo, está muy claramente explicado que el Congreso, el famoso Congreso Constituyente se escoge igual que la Cámara de Diputados, con los mismos distritos, la misma cantidad de representantes y los mismos requisitos. Por lo tanto, lo que vamos a tener son candidatos de los partidos políticos de alianza. Como lo dijo muy bien, porque estoy casi en totalidad de acuerdo con todo lo que han dicho, y somos colegas entre paréntesis, un poco más viejo yo, la única posibilidad de que eso cambie es que en este periodo alguna de las fuerzas políticas o nuestra propia presión en la calle haga cambiar las reglas para escoger esas personas que van a ir al Congreso Constituyente. Sin embargo, yo dejo siempre dicho esto, no hay ninguna manera de que se exprese nuestra voluntad, incluso si nosotros nos transformáramos en un cabildo y tuviéramos ideas mayoritarias y minoritarias, es imposible que esas ideas lleguen hacia arriba si no se va uno o 2 o 3 representantes nuestros a defenderlas en las diferentes instancias. Un candidato escogido que no está aquí, que no voy a conocer, que no sé nada de él, salvo que lo presenta tal o cual partido, no me garantiza lo que va a pasar. Eso es todo. Ya, gracias. A ver, yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dijiste. Solo para aclarar, la definición de una asamblea constituyente es lo mínimo, porque han habido muchos ejemplos de asamblea constituyente en el mundo, ¿cierto? Eso se hizo en Islandia, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, y en todos esos ejemplos los partidos políticos sí tuvieron participación. Y la asamblea constituyente no dice que se tiene que excluir los partidos. Yo estoy de acuerdo que sería mucho mejor no tener partidos políticos o reducir mucho su participación.
Sin embargo, la definición técnica de Asamblea Constituyente, Venezuela, Bolivia, Colombia, Islandia, ha sido que no son legisladores actuales y no son personas que en el futuro pueden ser, sino que son nuevas personas. Dentro de eso, si uno mira cómo se está eligiendo esa Asamblea Constituyente, es muy cierto el problema de que el sistema electoral, como lo están diseñando, va a ayudar con listas de partidos. ¿Cuál es la posibilidad ahora? ¿Cuál es la posibilidad de cambiar eso a través de la calle? No lo sé, ojalá que se haga así. Ojalá que se presione tanto y se revientan las cosas y están obligados a cambiar eso, porque yo creo que se debe hacer otro sistema de elección para eliminar esas listas. Suponiendo que no se logra, suponiendo eso porque la gente ha sufrido, hay muertos, hay cansancio, hay personas que han perdido la pega o están a punto de perder la pega, hay desabastecimiento, hay sufrimiento real. Esta movilización tiene un costo y la gente está dispuesta a pagar ese costo porque están chatos. Y qué bueno, eso lo admiro, pero no puedo esperar que eso siga pasando, porque el costo es tan alto y tan real, que puede ser que no pase, que la presión sea suficiente para cambiar ese mecanismo. Otra alternativa es que se junten listas de independientes. Lo bueno de estos cabildos que se han autogenerado es que todos ustedes pueden ser una lista. Ustedes pueden crear acá la propia... un grupo de independientes para poder presentar candidatos. No es lo ideal sería cambiar el mecanismo de elección, pero es otra alternativa. Lo que viene ahora, hasta abril, es una tremenda lucha. Por eso yo aplaudo el acuerdo, pero es paso 1 de 100. Hay que empezar a hacer que esa cuestión funcione, porque podría chacrear muy fácilmente. En ese sentido es tan importante entonces tratar de presionar para cambiar el mecanismo electoral. Idealmente, me preguntaron antes sobre eso. Idealmente uno puede tener distritos uninominales, súper chicos, ¿cierto? Entonces no hay listas, porque es como una junta de vecinos, como el distrito más chico regulado que existe, y de ese grupo súper chico se elige un solo representante. De esa forma no hay listas, sino que cada persona se presenta y uno escoge la persona más conocida del barrio. Eso sería lo ideal y se puede cambiar así dentro de las reglas de elección de una asamblea de esas características. Pero la única forma de ganar eso es si estamos en la calle, si el costo económico, porque eso es lo que está pasando en realidad. El dólar subió más de 800 pesos, la inversión extranjera se desplomó, los empresarios empezaron a preocuparse y los empresarios presionaron a Piñera para que salga un acuerdo. Eso es lo que pasó simplemente. Si aumenta sigue el costo económico para ellos, van a empezar a ceder más cosas como el sistema electoral para la asamblea. Ojalá que pase, pero eso depende de todos nosotros, depende de nuestra capacidad de seguir movilizados. Y si no ocurre, entonces vamos a tener que hacer ese juego con listas de independientes. Pero eso en general es... Por eso es tan importante lo que pasa entre ahora y abril, ¿cierto? Porque en este momento, si no logramos presionar y entrar y hacer de eso una asamblea constituyente viva y no de los partidos políticos, entonces vamos a tener más del sistema binominal y más de lo mismo. Por eso yo empecé, y así quería terminar, enfatizando la importancia de la movilización social. Lo que me preocupa un poco de haber ido a varios cabildos después del acuerdo es que la gente se está empezando a tener tensiones entre sí sobre los acuerdos, ¿ya? Como vuelvo a repetir, el acuerdo tiene cosas buenas y el acuerdo tiene cosas malas, pero independiente de eso, el acuerdo existe por la presión de nosotros y la única cosa que importa es que sigamos la presión, porque sin esa presión el acuerdo no va a tener nada. Entonces tenemos que estar en la calle, tenemos que estar presionando, tenemos que exigir esas demandas básicas, cambiar el sistema electoral, poner la paridad, y de esa forma podemos tener una asamblea constituyente viva, ¿ya? Lo más importante no son en ese sentido las reglas, es que la gente empiece a participar en eso. Si no hay participación de los ciudadanos, uno puede tener el mejor diseño electoral posible y cae en letra muerta. Ahora la gente que ha estado en la calle, que ha estado presionando, que ha estado como poniendo su cuerpo frente a los perdigones, tiene que también fortalecer los cabildos, fortalecer la participación y llegar a hacer que esa asamblea constituyente funcione. Eso.
No tengo más preguntas. Perdón. Moviéndonos y realmente a mí la clase política no me representa en absoluto. ¿Por qué? Porque pasa algo que es bien curioso, que uno vota por ellos y luego ellos deciden por ellos. O sea, como que no hay consulta en las bases, no hay consulta a los votantes por ningún tipo de mecanismo. Por lo tanto, ¿por qué yo tengo que legitimar un acuerdo que no es representativo ni siquiera de los votantes de cada uno de los que firmó ese acuerdo? Eso Bueno, para mí tiene un punto que me genera mucha... que para mí ya no me es legítimo el acuerdo, ¿vale? ¿Por No, qué? Porque esas personas que firmaron, que es lo que dije, no hicieron una bajada, porque estamos hablando de una coyuntura. O sea, yo voté por él en un contexto... Ya. Pero eso no les da carta blanca para que hagan todo lo que se le ocurra en representación mía, ¿vale? Yo ocupo cargos directivos en mi colegio y yo todo lo pregunto a las bases. Por caso, creo que ahí la pregunta, sea por el mecanismo que sea, debió haber existido antes de firmar un acuerdo que amarra tanto, ¿vale? Ya, no sé si me explico. Sí, ¿Ya? yo creo. Entonces, eso para mí quita legitimidad per se. Y lo otro es, ¿por qué tenemos que luchar tanto si este movimiento ha sido si este movimiento ha sido tan fuerte? ¿Por qué tenemos que entrar a negociar si lo que nosotros no queremos es negociar con gente que no nos representa? ¿Por qué estos cambios que tú dices, o los cambiamos ahora, por qué tenemos que aceptar que haya letra buena y letra mala dentro de un acuerdo y tengamos que doblegarnos, luchar 4 meses o 5 meses para poder conseguir algo que ya per se tiene una fuerza necesaria para poderlo haber conseguido ahora, de manera más radical? ¿Por qué tenemos que aceptar acuerdos impuestos sin mayor legitimidad? Esa es mi pregunta. Es una muy buena pregunta y creo que va a la raíz del problema acá, que tiene que ver con, lamentablemente, una ilusión que tiene gente sobre la democracia que existe en Chile en este momento. Por eso cuando yo escuché, no, este acuerdo es una traición, yo pensé, qué tierno. Porque la gente cree que los políticos de alguna forma les representa. Entonces ellos estaban con nosotros y nos traicionaron. No, el problema acá es que no estamos ni siquiera negociando con políticos. Los políticos son los intermediarios. Lamentablemente estamos negociando con los empresarios. Y eso es lo que hace esta... ¿Por qué ellos pueden ponerle como mala? Porque ellos tienen un poder que es por sobre de nosotros. Por eso hemos tenido que luchar tanto. Por eso tenemos muertos. Porque ellos tienen el poder de la fuerza de controlar las cosas. Chile, la realidad de la economía chilena, ¿ya? Que nos saca de la distribución de ingresos. El 1% más rico de Chile tiene el mismo nivel de ingreso que el 1% más rico de Alemania. Voy a repetir eso. No es que el 1% de Chile vive como los alemanes. No. El 1% más rico de Chile vive como los súper ricos en Alemania. ¿Ya? Mientras que el 5% más pobre en Chile vive como el 5% más pobre en Mongolia. No como el promedio de Mongolia, como los pobres de Mongolia. ¿Ya? La situación de desigualdad en este país es tal que si uno mira por la diferencia entre el 1% y los demás, Chile es probablemente el país más desigual del mundo. ¿Ya? Los empresarios tienen un poder. Por algo tiene tanta plata, porque en este país cuando uno es dueño de recursos naturales, uno tiene entonces un ingreso que fluja automáticamente. Y con ese ingreso uno paga políticos. Los políticos no responden a nosotros, algunos de nosotros votamos por ellos, pero responden como clase al poder de los empresarios, lamentablemente. Entonces estamos negociando con esa gente. Por eso cuando uno firma ese acuerdo, uno dice el acuerdo tiene bueno, tiene malo. No porque no es representativo, no porque es legítimo, no porque salió de una democracia, porque no hay democracia en Chile. Salió de una clase política completamente desprestigiada que tiene miedo, porque nosotros logramos doblegar la voluntad en algo. Entonces uno podría preguntar, ya, pero ¿podríamos nosotros solos construir una democracia que no tiene nada que ver con ellos? Ya que se renuncia a Piñera, que nosotros automáticamente generamos una cosa distinta. Ya. Yo no estoy en contra de esa idea, pero
esa idea tiene un costo aún mayor para todos nosotros de estar en la calle un año más con un ejército que, si uno de verdad quiere tumbar el gobierno en sentido serio, no negociar con los empresarios, están hablando de baño de sangre. Tiene que haber personas, más como miles de personas que están dispuestos a poner sus cuerpos frente a las balas. No estoy en contra, estoy diciendo que hay costos reales de tratar de tumbar gobiernos. Por eso, llegar a un acuerdo que es ilegítimo, que tiene miles de problemas, que por supuesto que no consulten a nosotros porque no son de nosotros, tiene un elemento importante que nos permite mejorar en el futuro la democracia y se permite corregir la desigualdad espantosa que existe, ¿ya? Esa cosa se hace de forma progresiva, lenta, negociando constantemente. No negociando porque uno quiere negociar, es porque uno quiere hacer eso sin que le maten a uno. Pero es más o menos eso. En el caso de este acuerdo, entonces, los políticos, la UDI firmó eso. No porque de repente la UDI consultó con nosotros y ahora la UDI está de acuerdo. No, se hizo el acuerdo al final es lo que la UDI aceptaría. Porque la UDI tiene ese poder. Lo que hemos logrado con nuestro poder es obligar a la UDI a aceptar algo bastante más decente. Y por el tema de los 2/3 con hoja en blanco, que nos da un veto y nos permite sacar muchas cosas malas de la Constitución, es una gran victoria. Pero no en ese sentido, no es que un acuerdo tiene la legitimidad. El acuerdo es un avance. Y por eso yo celebro que los políticos lo hayan firmado, porque algunas personas que no son de esa clase del duopolio de Chile Vamos y la concertación han logrado ir para allá y negociar y generar algo medianamente decente. Siempre con el poder de la UDI como veto, pero algo decente. Entonces estoy celebrando eso sin ninguna ilusión de democracia. La democracia en Chile es un proyecto para el futuro. Pero yo sí firmemente creo que con una decente asamblea constituyente de este tipo, podemos cambiar y sacar los cerrojos, los enclaves de la transición, podemos tener más democracia y podemos entonces hacer una reforma tributaria. Porque, ojo, Bachelet, yo nunca creí en la señora Bachelet, yo no participé en ese proceso porque yo sabía que eso no era asamblea constituyente, era una serie de conversatorios nomás. En el caso de la señora Bachelet, por lo menos propuso reforma tributaria. Lo cambiaron en la cocina de Saldívar. ¿Por qué? Porque los empresarios dijeron, o la derecha dijo, que iban a ir al Tribunal Constitucional. La mera mención del Tribunal Constitucional espantó tanto al gobierno que tuvieron que ceder en la reforma tributaria. Y pasó con todas las demás reformas. Si queremos en este país tener más impuestos, para que no seamos un país tan desigual, para que el Estado tenga los recursos para tener derechos sociales universales, ¿ya? Eso implica cambiar la Constitución y cambiar las leyes. Yo creo que es posible y hemos hecho un tremendo avance para llegar a eso. Pero el camino, yo siempre cito a Martin Luther King, que dijo eso en el momento cuando los negros en Estados Unidos prácticamente no podían votar y vivían bajo el terror del Ku Klux Klan que iba quemando las casas y las iglesias de la gente negra. Y Martin Luther King en ese momento dijo, el arco de la historia es largo, pero tiende hacia la justicia. No vamos a conseguir todo al mismo tiempo, pero eventualmente sí vamos a triunfar, en eso yo sí confío. ¿Y qué habría pasado si no se firmara? Creo, yo creo que es difícil calcular, porque alguna gente decidió, como de la Revolución Democrática y de los partidos decidieron firmar. Pero ¿por qué firmar? Tratar de salir de eso. ¿Por qué? Si no firman nadie, no hay un acuerdo. Ya, entonces estamos todavía en la calle, todos enojados, seguimos en la calle. En algún momento la gente se va a cansar y eso es la apuesta de Piñera. Piñera estaba esperando que la gente se cansara, ¿ya? Y va a pasar. Eventualmente sí nos vamos a cansar o vamos a estar derrotados por los problemas que son reales en eso, por los muertos, por el cansancio, por todos los demás. Entonces tenemos un tiempo donde podemos hacer mucho daño, mucha presión a ellos, pero es un recurso limitado. Entonces existía la posibilidad, si no firmamos ahora, podemos perder todo. La UDI ha aceptado lo mínimo, pero ese mínimo es nuestro mínimo, que es sacar la Constitución de la dictadura. Es increíble. Ya, firmaron eso, firmamos y por lo menos tenemos eso como seguro en el bolsillo, que sabemos que estamos protegidos
en caso de que las movilizaciones empiezan a decaer y empiezan a tener menos No están miedo. así porque si gana el no, Ah, no. Espera, a ver. Ya, en eso, no, eso es posterior. Eso es una posibilidad. No, pero hay muchas. No. Eso ni siquiera dije que eso es la verdad. Eso dije era una posibilidad. La otra posibilidad, y por eso vuelvo a repetir, yo apoyo Revolución Democrática por haber firmado y apoyo a los partidos que no firmaron, porque no creo que fuera una idea que si todos hubieran firmado, que no hubiera nadie en la clase política diciendo no, ese acuerdo es insuficiente. ¿Qué pasa? Puede ser que con ese acuerdo la gente dice, no estamos aceptando eso, vamos a estar todos en la calle, qué bien. El gobierno tiene más miedo porque saben que no decaen las movilizaciones. Si no decaen las movilizaciones, entonces tienen que ofrecernos más cosas, porque es un costo para ellos. Entonces, por eso yo dije, yo apoyo el acuerdo y apoyo a la gente que no hayan firmado el acuerdo. Las dos cosas son buenas, porque hay que seguir pidiendo más. Ojalá que se consiga. No sabemos a corto plazo si va a ser este acuerdo porque la gente ya está cansada y no puede seguir presionando más, o si podemos conseguir más cosas. Ojalá que podamos conseguir más cosas. Yo indiqué las cosas que me parecen importantes, adicionales. Pero hemos logrado algo grande. Y eso no fue la clase política, fue la presión de todos nosotros. Entonces hay que celebrar eso, pero hay que, ojalá, esperar que se podamos conseguir más. Las dos cosas pasan. En ese sentido, ¿qué pasa si uno no firma el acuerdo? Existe entonces siempre el desconocimiento. Por eso uno hace esas negociaciones, porque no sabemos. Es imposible saber. ¿Había alguien que quería...? Ah. Con... ¿Se escucha? En las reuniones anteriores se había hablado de que iba a haber una votación a nivel de la agrupación de alcaldía. Tengo entendido que eso se bajó, ¿sí o no? ¿Alguien me lo puede decir? Sí. Pregunto yo, y en tu experiencia, ¿no hubiera sido bueno haber seguido adelante el tema de las votaciones de las distintas alcaldías? Porque eso hubiera sido una muestra y presión de lo que nosotros queremos. Dame un segundito. Es que me está doliendo mucho la garganta. ¿qué se puede hacer? La historia de consultas informales es triste. Ya. Lo que pasó con la propuesta de la consulta municipal es que el CERVEL, que por supuesto en general responde a los intereses de la Constitución actual, dijo que no iba a participar en ese acuerdo. Entonces iba a ser como una encuesta personal simbólica. Ya no tenía ningún asidero institucional. Podría haber generado fuerza. El ejemplo que me viene automáticamente a la cabeza es Honduras, porque eso es lo que trató de hacer el presidente de Honduras para cambiar la Constitución. Hizo un acuerdo informal, porque las Cortes Constitucionales no lo aceptaron, pero él dijo yo lo hago de forma privada, y lo hizo, trató de hacerlo, y el día siguiente llegó el ejército y lo sacaron del país a punto de fusil. ¿Ya? El problema de tensionar la institucionalidad de esa manera es que uno no sabe si va a tener éxito o no. Lo que sí puedo decir, en el caso de la consulta municipal habría sido una presión extra, sin duda, y podría haber ayudado. Lo que sabemos con esta, si se firma la ley de lo que se acordó hace 2 días, eso sí o sí va a pasar, porque va a estar dentro de la ley y la institucionalidad lo tiene que hacer. Lo municipal era solamente una medida de presión, no era la cosa real. El acuerdo es la cosa real. No es tan bueno, pero en ese sentido lo hemos logrado algo. En general, todas las propuestas alternativas, privadas, informales, que buscan posteriormente tener formalidad de alguna manera, tienen el tremendo riesgo de nunca llegar a tener esa formalidad, no llegar a ser institucionales. ¿Ya? Y lo que a mí me parece que mucha gente que habla de eso no toma tanto en cuenta el costo de llegar a que tengan institucionalidad la propuesta informal. Porque tensionar la institucionalidad, y yo estoy a favor porque yo quiero romper la institucionalidad, pero tensionarlo tanto tiene un costo en términos de la movilización que hay que ver si es posible asumir. Por eso yo estoy, como decían en Chile antes, todas las formas de lucha son válidas. Yo creo que en ese sentido hay que ir por los dos caminos y ver qué nos da resultados. Hay un límite de movimiento. Yo creo que
Y es bastante claro que el paso que ha dado la institucionalidad y el acuerdo este político transversal no es un regalo que nos hayan dado, sino que es fruto de la lucha del pueblo en las calles con el tremendo costo que tú planteas. Eso yo creo que está claro. Pero también pienso de que esta es una gran oportunidad porque la posibilidad de llegar a la Asamblea Constituyente, que es nuestro norte, digamos, y que nos va a permitir hacer los cambios que necesitamos en el futuro. En ese sentido, coincido también contigo, con la gente, en que tenemos que ver de qué manera terminamos con las insuficiencias que pueda tener este acuerdo y, en primer lugar, digamos, tiene que haber una paridad de género y tiene que haber una representación digna de los pueblos originarios. Dicho esto, me parecería interesante que, un poco abusando de tu conocimiento, pudieras explicarnos, tengo entendido de que en Bolivia y en Colombia han habido experiencias exitosas de la Asamblea, de la nueva Constitución, de la Asamblea Constituyente. Pero también tengo entendido, creo que en Europa hay un caso que fue un fracaso, digamos. Esa era la consulta que te quería hacer. Bueno, éxito y fracaso en términos constitucionales depende mucho del punto de vista, ¿no? Porque se podría hablar del exitoso modelo de Asamblea Constituyente de Venezuela, en el sentido que se hizo una nueva constitución. Lo que no se logró fue que la derecha venezolana aceptara esa constitución. Y la consecuencia de eso es que uno no puede tener lo mínimo en una democracia, que es, en Inglaterra hablamos de la oposición leal. ¿La oposición es leal a qué? La oposición no es leal al gobierno por definición. Bueno, en Inglaterra decimos leal a la reina, es un chiste. Pero la realidad es que son leales al orden constitucional, no o leal al país. ¿Ya? El problema venezolano con la Asamblea Constituyente es que la derecha nunca lo aceptó. Entonces uno tenía una oposición que no solo decía, ya estamos en contra de lo que está haciendo Chávez. No aceptamos que Chávez sea el presidente legítimo del país. Entonces no hay democracia, porque no hay conversación posible con ese mínimo. ¿Ya? En el caso de Bolivia se logró un poco mejor, pero ya estamos viendo cómo eso se está fracturando. La imposibilidad de tener una derecha que acepte eso como básico es lamentablemente para mí la vara que determina el éxito constitucional. El ejemplo que está pensando yo creo es Islandia, donde ellos también hicieron una constitución tremendamente participativa, con paridad de género, con grupos de consulta de cabildos y todos los demás, llegó y ni siquiera pudieron ratificarlo, ¿ya? Porque no tenían el apoyo general, porque al final la gente se cansa. Esos procesos que tienen altos niveles de participación tienen un costo y cuando la gente cansa, lamentablemente después dejan de votar. Entonces tuvieron grandes problemas con Islandia en ese sentido. El ejemplo... Colombia se logró, eso sí. ¿Con un presidente de derecha no era? Liberal, central. El punto es... No, que todos esos lograron. Como no es que... No es perfecto, no es lo ideal. ¿Cuál sería la vara ideal en términos de una constitución estable a largo plazo? Es una constitución que la derecha acepte también. Que sea una constitución democrática, pero que ellos aceptan. El ejemplo que a mí me gusta mucho es Sudáfrica, ¿ya? Porque Sudáfrica fue un país donde el 90% de la población era negra y no podía votar. Eran casi esclavos. Y el 10%, la minoría blanca, dominaba el país entero. Esto es una situación de crisis, de poder terrible. Para cambiar la constitución de Sudáfrica, la primera cosa que tuvieron fue un plebiscito en el cual solamente el 10% blanco pudo votar, porque así eran las reglas, y consiguieron que 60% de los blancos aceptaron la idea de una asamblea para tener una nueva constitución. Eso es la vara, cuando uno tiene la gente privilegiada aceptando el 60%, permite posteriormente 80% aceptaron la Constitución en el plebiscito ratificatorio cuando se democratizó Sudáfrica. Pero ese primer paso, ¿por qué era tan importante? Porque el momento que la derecha acepte eso, puesto que son ese grupo de poder muy fuerte que al final no van a desaparecer, cuando acepten esa institucionalidad uno puede tener estabilidad a largo plazo,
¿ya? Entonces la ventaja también de tener esos acuerdos es uno tiene todos los actores y que van a respetar la Constitución. Por eso pongo a Sudáfrica como ejemplo más exitoso en ese sentido. Aunque hay mucho que aprender del proceso de Islandia, que fracasó como en el último momento porque no se ratificó, pero en el proceso de redacción tuvo mucha participación de una forma que todo el mundo admira. Entonces hay varios ejemplos donde podemos como buscar cosas interesantes. Pero no estamos haciendo algo completamente novedoso, pero podemos hacerlo a nuestra propia manera. Y eso yo creo que va a ser mejor por eso. Hola. Bueno, yo quería preguntar por un tema que la verdad no se habló y es, ok, puedo entender que el CERVEL quiera actualizar los registros para que mayores de 18 en este caso participen en este plebiscito importante, pero ¿será en verdad necesario el plazo de 5 meses y después llegar hasta octubre del próximo año para tener estas peticiones que estamos haciendo? ¿O también deberíamos ser partidarios de apoyar para que esto se apresure y que el CERVEL también lo haga? Esa es una pregunta interesante que yo he cambiado un poco mi opinión al respecto. A mí me pareció a primera vista que es mucho tiempo, abril, para tener la votación, y yo pensé que era mejor hacer el plebiscito ahora, porque ahora la gente está movilizada. Después, en otro cabildo que hice en la USACH, alguien me dijo que hay que tomar en cuenta que yo siempre como extranjero peleo con el calendario chileno. Eso que al final lo que ayuda es que los cabros van a poder terminar el semestre, después pueden tener vacaciones de verano, yo trabajo febrero, pero ya, vacaciones de verano en febrero y después vuelven más descansados para participar. Es como una estrategia para igual ayudar al movimiento social. Y me pareció, eso no me había ocurrido a mí, lo escuché y pensé, ya, podría ser así. Personalmente yo sigo pensando que por lo menos el plebiscito lo podría hacer al tiro, porque es una cosa rápida de hacer. De hecho, yo estaba pensando que si hay que actualizar los registros es para que gente mayor de 16 votan, porque estamos en esa oportunidad de votar solamente porque los secundarios movilizaron. Entonces, insultante después de haber sido los que gatillaron todo eso, que no pueden votar en la asamblea. Es absurdo. Además que a ese discurso de la derecha que dice la edad de responsabilidad penal ya baja cada vez. O sea, yo soy suficientemente joven para responder a la justicia o entrar al ejército, pero no para votar. Es raro eso. Entonces yo creo que algo ahí se podría bajar la edad de votación. Lo más importante en ese sentido es el tema, claro, de hacerlo posiblemente el plebiscito rápidamente, aunque abril quizás no es la peor opción, pero no tener que este proceso dure demasiado tiempo. Las asambleas constituyentes se pueden hacer en 4 meses, en 6 meses, no es necesario tanto debate. El problema es que si empiezan los debates, se enfrascan. Entonces yo soy partidario del cronograma más corto. Pero eso otra vez depende mucho de cuánto podemos presionar. ¿Podemos cambiarlo? Como todas esas cosas. Técnicamente no hay ninguna razón para no cambiar nada. El problema acá es simplemente la voluntad política y si podemos doblegarla nomás. Voto obligatorio para el plebiscito ratificatorio, después, pero no antes. Sí, son... ¿Quién más quiere hablar? Hola, yo tengo una consulta, bueno, son 2 preguntas en verdad. Una con el tema de la urgencia respecto a la famosa, el tema social, porque es una cuestión que está latente. Entonces, ¿qué tan factible es priorizar y poner altos recursos en el tema social? Pienso yo en las pensiones, no sé. Sí, pensión, salario mínimo. Es una pregunta. Y la otra es respecto... Ok, estamos intentando modificar, o se va a modificar la constitución, se va a nueva constitución, pero ¿qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué ha pasado en otros países respecto a eso? Porque en el fondo si uno hace una nueva constitución, eso queda como, no sé, pienso yo,
disponible para los depredadores, no sé. Esas son las preguntas. Ya, wow, son preguntas muy mías. Yo sobre todo trabajo en esos. En la agenda social, mi primer punto es que a mí me da igual la agenda social. Porque yo no estoy gobernando ese país y ninguno de nosotros estamos gobernando. La cagada lo hizo Sebastián Piñera, que él lo resuelva. ¿Ya? Hay un problema económico mayor que va a tener efectos sociales. Ya, el dólar está en 790, 800, se fue la inversión extranjera directa. Ya, eso es culpa de él por su pésimo manejo del país. Vamos a enfrentar muy bajo crecimiento y tiene que ser una agenda de lo que los economistas llaman reactivación. Ellos tienen que ver la mejor forma de resolver eso. Ellos quieren subir el salario mínimo, quieren mejorar las pensiones, que ellos vean cómo lo van a hacer. Si quieren nuestras ideas, que se vayan del gobierno. La agenda corta es una trampa de ellos, porque ellos están tan dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero con tal de no querer tener que cambiar las cosas a la raíz. ¿Ya? Para no hacer cambios estructurales van a pagar mucha plata. ¿Ya? Entonces subir el salario mínimo, mejorar las pensiones, ¿cómo lo van a hacer? Linda la cosa. Dijeron, vamos a suspender la regla fiscal. O sea que vamos a endeudar el país. Ah, ¿qué pasó con el discurso de populismo? Son terribles populistas estos hueones. Es insoportable lo que están haciendo. No, dicen, vamos a endeudarnos porque ahora sí podemos endeudarnos. ¿Por qué? Para pagar un soborno a la gente para que se vaya de la calle. No, la agenda corta no es problema nuestro. ¿Ya? En ese sentido, ya después, si ellos quieren financiar responsablemente aumentos del salario mínimo, aumento de las pensiones, hay formas de hacerlo. El problema de las pensiones tiene que ver con un sistema que es únicamente de capitalización individual. Ellos querían añadir 5 puntos a esa cotización que va otra vez a la capitalización individual. Se tiene que generar un sistema de seguridad social que implica que hay un fondo compartido que termina pagando pensiones. No a través de lo que ahorró la gente en su vida laboral, porque por supuesto los que no ganaban tanto van a tener muchos problemas. Los que tenían épocas de desempleo van a tener muchos problemas y por supuesto cualquier mujer que es madre va a tener lagunas previsionales y por ende va a tener una pensión de miseria. También es un sistema muy machista. Entonces eso es algo que se puede resolver, no más AFP tiene una propuesta acabada, calculada, bastante seria de cómo se podría resolver. En términos jurídicos hay un problema en el sentido de que los dueños de las AFP, que lamentablemente son estadounidenses, pueden demandar, como BBVA hizo en Bolivia, diciendo que si cambiamos dónde va la cotización el 10%, eso es una expropiación y no pueden empezar a generar problemas por ese lado. Por eso yo soy partidario de lo que hicieron los polacos, la derecha polaca, imagínense, porque muy derechistas pueden ser, pero no son hueones. Entonces, cuando se dieron cuenta que esas AFP no funcionan, crearon una AFP estatal, no porque la AFP estatal es una cosa buena, solamente porque uno puede pescar los fondos y sacarlos de las AFP y ponerlos en la AFP estatal. Después uno puede eliminar la AFP y crear un sistema de seguridad social. ¿Por qué eso es una ventaja? Porque si la AFP demanda y dice, ustedes expropiaron nuestra inversión. No, los clientes de ustedes decidieron libremente sacar sus fondos y ponerlo en otra empresa. Eso es el problema de libre competencia. Así que chao. Es una forma de defenderse frente a esos juegos jurídicos. De esas cosas se pueden hacer después de cambiar la Constitución. La Constitución es la agenda corta real, no la cuestión social, porque la cuestión social real en este país es tan, pero tan desigual y tan torcida que para cambiarlo uno necesita 10 años. Por eso la Asamblea Constituyente es el primer paso para un cambio profundo en este modelo. Recursos naturales, ya. Ser muy preciso en eso, porque lamentablemente hay una suerte de mito que con la Asamblea Constituyente se puede expropiar todo y eso va a generar grandes cambios. ¿Ya? La Unidad Popular lo que hizo fue expropiar la gran minería de cobre, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué Chile quiere expropiar el cobre? El cobre es de todos nosotros. ¿Para qué? ¿Se puede comer cobre? No. El punto de tener el cobre es para venderlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto de expropiación? Que uno quiere vender cobre para ganar con eso y financiar cosas bonitas, servicios sociales, etc.
El problema, cuando en los años 70 Anaconda y Kennecott, que eran las dos empresas mineras gringas que fueron expropiadas, fueron a las cortes europeas, porque lo que hizo Codelco en los primeros años de la UP, no podían vender el cobre chileno en Estados Unidos, porque los Estados Unidos estaban un poquito enojados. Abrieron una oficina en Londres y empezaron a vender el cobre chileno a través de Londres a distintos países del mundo. Todo bien. ¿Qué hicieron Anaconda y Kennecott? Demandaron a Codelco diciendo que Codelco exporta a Chile. ¿Ya? Y en eso, lo clave no es cobre. Lo clave es litio. Y en litio hay una cosa bien interesante. Que ¿quién es el dueño del litio? Julio Ponce Lerú. ¡Yay! Julio Ponce Lerú, que el yerno de Pinochet, tiene una cosa muy buena. Que Julio Ponce Lerú es chileno. ¿Por qué eso es tan bueno? Porque se puede expropiar todo lo que pertenece a Julio Ponce Lerú y él no puede ir a la Corte Internacional para pedir eso, porque lo que Chile hace con chilenos es problema de Chile. Es solamente las empresas internacionales que pueden quejarse. De hecho, yo siempre... ¿Y el caso del agua? Ya, bueno, después. Ya, en el caso de cobre, perdón, en el caso del litio, uno puede expropiar todo lo que es de Julio Ponce Lerú. ¿Y qué pasa con los extranjeros que están ahí? Los chinos están ahí. Piensa, ¿cuál es mejor para ti, Anki, que es la transnacional china? ¿Tener como socio estratégico al Estado de Chile o a Julio Ponce Lerú? Obviamente para ellos es mejor tener el Estado de Chile. De hecho, los canadienses, Potash, que estaban en SQM antes, se fueron de SQM en parte porque Julio Ponce Lerú estaba sobornando a todos los políticos, y en Canadá tiene una ley donde una empresa involucrada en... No le gustó. ¿Ahora? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿No? Yo creo. Ahora sí, bueno, yo veo algo rojo. No, voy a tratar de... Ya, se murió. Ya. El problema no es el parlante, el micrófono con la pila. Perdón. Gracias. ¿Ya? Ah, wow. Eso sí es distinto. A ver, en el caso entonces de lo que pasó con Potash, que era la canadiense, ellos fueron demandadas en Canadá porque Ponce Lerú, que era su socio, estaban haciendo cosas ilegales en Chile. No les gustó tener Ponce Lerú como su socio. Querían el Estado de Chile, pero el Estado de Chile era tan débil y tan controlado por los empresarios que no hizo nada al respecto, nunca tomaba cartas en el asunto. Entonces, en términos de recursos naturales, lo que pasa cuando uno hace una asamblea constituyente es que nos permite revisar todas las privatizaciones truchas que se hicieron durante la dictadura, o al final de la dictadura más bien, y en eso se puede quitar el litio de Ponce Lerú y se puede generar una empresa mixta con los chinos. Eso es muy útil porque además, como dije, lo más importante de la tecnología, uno negocia. No es que si uno quiere tener el litio de Chile, que lo regalen, de vuelta nos tiene que dar la tecnología, las capacidades tecnológicas, o poner una planta de desarrollo de baterías de litio, por ejemplo, capacidades ingenieriles. Y lo interesante en esta coyuntura geopolítica de guerra comercial, donde los chinos están peleando con los gringos, no es que los chinos son maravillosos, solamente que están en un conflicto. Entonces, si yo tengo solamente los gringos, ellos me pueden decir, acepta todo lo que nosotros decimos, o viene el ejército. Cuando son dos, son chinos y son gringos, yo puedo decir, ¿quién me ofrece mejores condiciones? Entonces, cuando uno tiene el litio y tiene capacidad de negociar con esos dos poderes, uno puede empezar a tener una empresa mixta. ¿Y cuál es la condición? ¿Qué está buscando Chile? Está buscando aumentar el grado de complejidad tecnológica, complejidad económica de sus exportaciones. Cuando llega la tecnología acá, uno tiene entonces un manejo de recursos naturales que permite superar el modelo monoexportador, el modelo extractivista que tiene Chile. Entonces, en ese sentido, abrir la Asamblea Constituyente para ver el tema de los recursos naturales nos da una tremenda oportunidad para desarrollar bien esta economía y de esa forma financiar de forma responsable a todos los derechos sociales. Porque una cosa es, como hizo Chávez, o que hizo la Concerta de hecho,
pagar educación con los recursos naturales, pagar salud con recursos naturales. Cuando bajen de precio, ¿qué van a hacer? Hay que separar, ¿cierto? Primero el tema sanitario, como vimos con ESAL en el sur, ¿ya? Esos contratos son otra cosa, donde Chile en los 90 sí hizo un tremendo trabajo, y de eso se jacta tanto Eduardo Vitrán, de aumentar el porcentaje de agua potable, ¿cierto? Que se hicieron como esos controles, y hoy día Chile tiene un mejor porcentaje de agua potable que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces algo se mejoró, pero vemos que eso, ¿cómo se logró? Bueno, porque aumentaron las tarifas. No es tan difícil mejorar la calidad de agua si uno está cobrando un dineral a los consumidores. Ya, y eso porque tienen un monopolio. Ahí hay que revisar los contratos de las empresas que existen para ver cuál es la mejor forma de avanzar en ese sentido. Cosa que... La propiedad del agua. Ya, eso es otra cosa. ¿De quién es el agua? ¿De todos los chilenos? Sí, si uno pone en la Constitución el agua es de todos los chilenos, ¿cierto? Eso es la base para después hacer un código de agua distinto. Hay un problema en este momento de que la Dirección General de Aguas, la DGA, que es lo responsable de manejar todo eso, ni siquiera tiene una lista centralizada de quiénes son los dueños del agua en Chile. No sabemos. Los DAA, los derechos de aprovechamiento de agua, ¿ya? Que se puede acá reservar como gratis, y después uno tiene en perpetuidad derecho a usar agua en ese espacio. ¿Quiénes tienen esos derechos? No sabemos. No, ni siquiera hay catastro. Están haciendo catastro ahora. Entonces hay un tremendo problema con el agua porque ni siquiera sabemos, ¿ya? Luego, si uno pone que el agua es de todos los chilenos, ¿ya? Y si se va a manejar de forma central, eso es materia constitucional, por supuesto, que el Código de Aguas afecta. Si hay extranjeros que son dueños de DA, genera el problema que podrían demandar por tratados internacionales. No sabemos, porque no sabemos quiénes son en este momento. Y además que hay un problema mayor, que es que la producción de la palta es económicamente imposible. Porque al final, es que eso es importante. Cuando uno cambia la propiedad de recursos naturales, eso implica que los ingresos que venían de esos recursos se puede dirigir a otras partes. Pero no es que mágicamente va a aparecer más del recurso natural. El agua es algo que existe en una cantidad limitada. Uno cambia la propiedad, no va a haber más agua. La misma cantidad. Y si esa misma cantidad está ahí, puesto que el desarrollo de la industria de la palta implica esas necesidades, van a quedar sin agua esas zonas. ¿Qué es lo que uno hace entonces? La única forma económica responsable de enfrentar eso es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las actividades económicas en esas zonas que no necesitan tanta agua? Porque cambiando la propiedad del agua no va a cambiar esa realidad básica, que no hay suficiente agua para la producción de palta. En eso me estaban contando, porque eso no son temas míos, pero me estaban contando que quinoa, que es algo que consumen en los mercados occidentales y tiene alto precio, también tiene una muy baja necesidad de agua. Y la reconversión productiva, uno deja de producir palta y uno empieza a producir quinoa, podría permitir entonces un rescate de eso. En términos de la Asamblea Constituyente, por supuesto que esos derechos de agua que están protegidos se pueden cambiar y uno puede empezar a abrir esa conversación. Eso otra vez. Ahora se puede hacer. No, esto funciona, creo. Yo soy de la DGA, yo trabajo ahí. Sí, pero es muy cortito para... Pero por ahí. No, este llega perfecto. Cuando pensamos en tener el agua dentro de la Constitución y garantizarlo como un derecho, ¿de quién es el agua? Es de todos nosotros. Más allá del tema productivo, es que nosotros como chilenos decidimos cómo utilizamos el recurso. Y si va a ser prioritario el consumo humano, por ejemplo, que ahí tenemos el caso de Petorca, que están con niveles de sequía, con camiones aljibe repartiendo exclusivamente para la sobrevivencia humana, ni siquiera animal, por ese desastre que tenemos. Entonces, más allá de cómo aprovechamos y de qué forma se invierte, el que el agua sea del Estado, de todos nosotros, tiene que ver con cómo lo utilizamos, cómo decidimos cuál es la prioridad. Agregar que además de las zonas en que hay poca agua, también hay todo el uso hidroeléctrico, donde hay muchos derechos de agua en el sur que están solicitados, están entregados, o sea, ahí sí se sabe quiénes son los buenos. Porque, o sea, el catastro público de agua, donde están los derechos de agua,
tiene un cierto porcentaje de los derechos que están constituidos. Lo dificultoso es rastrear después quiénes las deben dar, la venta. exactamente. Eso es lo más complicado. Los derechos inicialmente y los que se constituyeron por la EGIA están en el catastro público. Lo que pasa es que también hay otros medios de constituir el derecho de agua. Por ejemplo, están los derechos FORA, que de la reforma agraria, que se regularizan. Entonces, esos derechos no están. También los que se regularizan a través de tribunales. Por ejemplo, muchos pueblos indígenas han recurrido a tribunales para regularizar sus derechos de agua y eso después no vuelve a la DGA. Pero los grandes consumidores de agua, los derechos de hidroeléctrica, todo eso sí está en el catastro. Uno puede ver cuáles son las empresas y hacer una revisión. Yo también tengo una pregunta. Sí, honesta. Ya. Lo que tengo entendido, el problema con el catastro es la reventa de esos DA, ¿cierto? Entonces el mercado secundario de DA podría pasar a empresas internacionales que no sabemos. Eso fue, no soy ningún experto en eso, esa fue la conversación de otra gente de DA, entonces ellos me dijeron. Así que yo tengo entendido que es un trabajo tremendamente difícil con muy bajos recursos y ustedes están sufriendo por la negligencia del gobierno. Entonces yo tengo mucha solidaridad con los trabajadores del DA donde me está llegando esa información. Yo solo diría que el tema económico-social es eso, como cuál es la utilidad, cuál es el uso que uno va a destinar para el agua, ¿cierto? Pero es un debate democrático que uno tiene que tener en esas comunidades donde igual la palta genera muchos recursos, ¿ya? Y mucho dinero, mucho trabajo, etcétera, etcétera. Y no, porque uno puede decir no emplean directamente la palta tanto trabajo, pero esa demanda genera posteriormente mucha gente que depende de eso. Entonces, si la decisión es que nosotros queremos priorizar consumo humano, eso tiene un costo en términos de todos esos trabajos. ¿Cómo se resuelve eso? Eso es un problema como yo creo que cuando uno piensa en serio de eso, y se va a tener que debatir democráticamente en esas comunidades, tiene que haber algún tipo de solución productiva para esa gente. ¿Ya? Es jodida la cuestión. Hola vecinos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mayra Enríquez. Primero que todo agradecer que se estéis contando, me van a retratar que estoy hablando, seguro. Mi marido no quería que me metiera en esto. La primera cosa que les quiero decir es que es fundamental que cuando escuchemos a alguien que le pidamos los artículos y las leyes para informarnos. Por ejemplo, el Código de Agua, el artículo 122, Código de Agua, y hay un registro, como dijo la vecina, de los derechos de agua. El problema actual de los derechos de agua es que se ha visto que los ríos aparecieron mágicamente. ¿Por qué? Porque los detienen arriba. ¿Me entienden? Ese es el problema, falta control. ¿Por qué? Porque no se está dejando fluir naturalmente el agua. Se podrían desviar ciertas partes de agua y así justamente ocupar el agua para todos como debiera ser. Porque cuando uno compra un terreno, compra también el derecho de agua. Pero si el agua no pasa por ahí, ese es el problema. Punto 1. Punto número 2. A nivel global, el problema del agua es ¿por qué? Porque el 83% de la tierra se ocupa a nivel agrícola, es decir, huevos, las gallinas, la carne, el consumo de ese área. El 83% de la tierra cultivable se ocupa para eso. Y lamentablemente la proporción que eso entrega a nivel de calorías es solamente el 18%. Por lo tanto, lo que está mal es el marketing que nos venden a todos nosotros, que necesitamos mucha proteína animal para estar saludables. Y no es así. Yo no soy vegana, para que lo tengan claro. No es que esté como protegiendo a los animales ni nada, pero un tema matemático. O sea, si estoy ocupando el 83% de la tierra cultivable y que me está dando solamente el 18% de las calorías, para la gente ese es el problema principal del agua a nivel mundial. ¿Ya? Y acuérdense, porfa, de pedir siempre información y el artículo y la ley, porque es fundamental. Leámonos la Constitución todo. Yo me la he leído 2 veces, una lata, peor que la Biblia, yo creo. Porque en verdad uno no entiende mucho, después uno dice, ay, suprimieron tal artículo, ¿por qué? Y ahí uno tiene que investigar y así es complicado. Pero en verdad hay que hacer. La última modificación que se hizo en la Constitución no fue Pinochet, como la mayoría cree, fue con Lagos.
a un Estado garante de derecho, y yo tengo una preocupación súper importante porque para eso yo creo que tenemos que tener un Estado súper robusto, y creo que el Estado chileno actual no es lo suficiente robusto como para eso. Por ejemplo, yo siento que no tenemos un personal en el servicio público lo suficientemente capacitado para que tengamos un Estado garante. Entonces mi pregunta es para ti, ¿cómo podemos empezar ese proceso o garantizarlo? Y mi otra pregunta es respecto al TPP-11, que ya fue aprobado por la Cámara Baja. Entonces se supone que se tiene que ratificar por el Senado. ¿Y cómo podemos hacer para que eso no pase? Ya, TPP-11 ya pasó a la Comisión de Constitución del Senado, donde votaron que iba a votar con quórum simple. Entonces técnicamente está ahí y lo podrían pasar en cualquier momento, técnicamente. Sin embargo, la realidad es que este estallido generó tanto miedo en gente como Alejandro Guillé, espantoso el grado de deshonestidad de ese hombre, ¿no? Porque él firmó el famoso protocolo que iba a mejorar el TPP-11. Mentira total, que no cambió absolutamente nada porque era un documento no vinculante. Ya, él se ha olvidado de eso ahora, está diciendo, no, evidentemente el clima no es para el TPP-11. O sea que ellos saben, los del gobierno, que si lo tiran en el Senado ahora, lo van a perder, porque nadie de la nueva mayoría va a votar para algo tan tóxico. No hay forma de obligar al gobierno a tirarlo, porque eso sería la forma de eliminarlo, porque votarían en contra y chao. Pero el problema es que incluso eso siempre lo pueden volver en 5 años más. Entonces la única garantía que uno tiene con estos tratados nefastos es que la gente mantiene la idea o se generalice la idea de que estos tratados tienen graves problemas y no hay que firmarlos.